Amigos de Chone, una noche más estamos aquí acompañándolos a través de nuestras plataformas digitales para que hablemos en casa. Yo soy Katy Vera, comunicadora del GAT, y hoy vamos a conversar de la importancia de los cuidados que se deben tener en casa cuando vive con nosotros un niño que padece síndrome de Down. Es que definitivamente la cuarentena nos pide que nos quedemos en casa para preservar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Sin embargo, dentro de casa hay que tener ciertos lineamientos y además ejecutar ciertas actividades para que los niños que padecen síndrome de Down no se vean afectados mayormente por el confinamiento y además que ellos puedan continuar desarrollando sus habilidades que ya venían ejecutando antes de la declaratoria de emergencia. Para hablar acerca de cómo se podrían afectar los niños y además cuáles podrían ser las actividades que pudiéramos realizar en casa, hoy nos acompaña en nuestro programa la presidenta de la Fundación Down Manabí, Lisette Aveiga, a quien le damos la más cordial bienvenida a este programa. Muy buenas noches, mi querida Lisette, qué gusto que nos acompañes. Hola Katy, qué gusto saludarte. Primero agradecerte por esta maravillosa oportunidad que te a través de digitales de poder comunicar a la maravillosa comunidad que las ve siempre y que está tratando de estar comunicadas en todo lo que tiene que ver con ese tema de la cuarentena, que si bien es cierto, nos ha afectado a todos y nos va a seguir afectando mientras dure este proceso de emergencia en el país, pero lo más importante de todo esto es poder tener las herramientas para poder salir adelante desde nuestra cancha, desde nuestro hogar, desde nuestras profesiones. Desde hace varios años, cuando vino Samuel al mundo, que es tu hijo, y en Chone, para quienes no conozcan la labor que vienes realizando, Lisette, como presidenta de la Fundación Down Manabí, además como mamá de un niño que padece síndrome de Down, has tenido que adaptar mucho de tu estilo de vida hacia realizar actividades, siempre acompañada de especialistas que de alguna manera pues te guían para que los niños puedan realizar actividades y se pudieran convertir en personas que realicen cualquier actividad sin ninguna limitación, ¿cierto? Así es, realmente prácticamente las madres que tenemos hijos con síndrome de Down entendemos que realmente vivimos 2 o máximo 3 años de cuarentena. La mayoría nos toca renunciar a nuestros trabajos y quedarnos en casa dedicándonos siendo madres al 100%. Y realmente este proceso es un poco complejo cuando están más grandes, porque ellos ya se les establece una rutina, ya tienen una vida un poco más en movimiento, y por ende retornar a ese encierro, retornar a esa vida de no tener actividades es muy compleja, pero es ahí donde entra nuestra creatividad como padres, de poder darles mecanismos de estimulación en casa con cualquier cosa que podamos encontrar. ¿Cuáles van a ser las principales características o síntomas que un niño que tiene síndrome de Down o una niña que tiene síndrome de Down pudiera presentar debido al pasar demasiado tiempo en casa, Liz? Bueno, realmente como te decía, los niños, las niñas o las personas con síndrome de Down están acostumbrados a una rutina de vida. Entonces, cuando esta Ejemplo, rutina de vida ya no está dentro de su organización y como que le quitas ese espacio, una de las primeras cosas que se puede manifestar, para esto todos los niños con síndrome de Down tienen diferentes comportamientos, todo va a ser dependiendo de su personalidad, pero uno de los más comunes es la tristeza, la ira, un poco la frustración, el llanto, porque son muy sensibles. Así como son extremadamente cariñosos, también son muy sensibles. Entonces, si tú les llamas la atención por algo, va a llorar más de lo normal. Entonces, hay que aprender a controlarnos un poco y a poder tener rutinas marcadas. Por ejemplo, si yo sé que mi hijo está en clase desde las 7:30 de la mañana hasta las 2:30 del día, si ahora duerme un poco más tarde, lo que tengo que hacer es tratar de que queme esas energías, no solamente viendo televisión, sino jugando pelota. Sé que lo que yo voy a decir va a sonar un poco redundante, pero en realidad es así. Y también sé que es un poco complicado porque a veces, por ejemplo, en mi caso, yo soy mamá a tiempo completo y
no vivo con el padre de mis hijos porque soy divorciada. Entonces es un poco más complicado todavía poder tener esa ayuda y a veces tenemos que cocinar y tenemos que ser juez y parte, por así decirlo. Entonces es un poco más complicado, sin embargo no es imposible. Tratar de que esas energías se gasten, si es de subir y bajar las escaleras, de inventarnos juegos de saltar las escaleras, de bajar las escaleras, porque ahí vas gastando energía, un poco de que la casa vive en desorden, por así decirlo, con los juguetes. Si vivimos en una casa de 2 pisos, que los juguetes están en planta baja, en planta alta, empapelar una pared para que ellos pinten, para que ellos rayen, no con un protocolo de que hoy vamos a elaborar la A, hoy vamos a hablar de la M, no, sino que ellos pinten y desarrollen toda esa creatividad que puedan o a la que tienen derecho de explorar, ¿no? Y también es importante que tengamos minutos de canciones, que pongamos canciones en la tablet, en el celular, donde sea, pero todo controlado. No es que porque ahora estoy en cuarentena le voy a dar el celular o la tablet a mi hijo para que no me moleste, no, sino por ejemplo en mi caso Samuel tiene como que bailoterapia de 6 o 5:30 de la tarde, donde le pongo reggaetón, donde le pongo canciones que están aptas y que están permitidas dentro de mi entorno, porque no le permito escuchar todo tipo de música, que están permitidas, en la que él pueda bailar, en la que él se pueda distraer, porque recordemos que pasa 24/7 entre 4 paredes, entonces sí permito que él desarrolle eso, que se ría, que baile, que llore, que grite, dejo que exprese todas sus emociones. Mi Y soy querida muy Liz, respetuosa. has dicho dos cosas Sí, importantes. sí. Primero, el tema de las madres solteras o madres que ahora hacen el rol de mamá y papá. Es una realidad común en la que vivimos muchos y que muchas mamitas ahora es cuando más necesitan el apoyo de quienes de alguna manera conocen un poco más el manejo, sobre todo en estos temas, de consejos o de algunos tips que pudieran ayudarles. Has mencionado algo muy importante, has dicho algunas actividades que pudieran ayudarnos, y es que definitivamente desde que haya la cuarentena, desde antes, la estimulación era importante y necesaria para los niños que padecen síndrome de Down. ¿Para qué o por qué? Ya, básicamente el síndrome de Down es una condición de vida en el que el cerebro, por así decirlo, viene sin información y tú tienes que ir llenando esa información. Una persona con síndrome de Down va a aprender todo lo que tú le enseñes, pero va a depender mucho de lo que tú enseñes para que la aprenda. O sea, aquí es un mito de que, ay, no, que ellos no aprenden mucho, no. O sea, por eso la estimulación desde que nacen es importantísima y no debe de parar. Una de las cosas y una de las situaciones por las cuales realmente estoy como presidenta de la Fundación Down Manaví bastante preocupada y pidiéndole todos los días a Dios de que esto termine en su tiempo, pero que también termine pronto, porque nuestros chicos se están atrasando dentro del proceso de estimulación. O sea, ellos deben recibir, si bien es cierto, los podemos estimular en casa, que con las frutas, coger un día un frutero y decir, esta es la manzana es roja, el guineo es amarillo, bla, 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 hacer toda la familiarización de eso, del campo semántico, pero es importante también entender que están los profesionales para la terapia, o sea, no se va a reemplazar nunca el profesional con el trabajo en casa, por eso esperamos que esto termine pronto para que nuestros chicos acudan al programa de terapias de lenguaje, el programa de terapias de estimulación y por ende el proyecto integral de apoyo pedagógico para las escuelas. Mi querida Liz, hablabas de la estimulación de la semántica, del lenguaje, de la estimulación del lenguaje, de la estimulación física. ¿Pudieras guiarnos un poco más en materia y decirnos un día en cómo pudiera ser una rutina de un niño desde que se levanta hasta que llega a la noche, que pudiera canalizar todas estas energías en diferentes actividades, tomando en cuenta términos como estos, la semántica, la terapia del lenguaje, sí, la estimulación? Bueno, es importante entender que para un niño con síndrome de Down lo más importante es el lenguaje, ¿no? Pero ese lenguaje viene directamente, tiene que ser integral. O sea, un niño no te va a hablar si aquí adentro no tiene noción de las cosas. Por eso es importante que los primeros años de vida se estimule mucho. Se estimule y se estimule. Si hablamos de bebés, es importantísimo que siempre se mantenga la parte sensorial, de que tengamos en una tina, los dejemos en pañales, de que experimenten con el arroz, que experimenten con la lenteja, con el fideo cocinado, que experimenten también, por ejemplo, con texturas, hablemos también, por ejemplo, si tenemos pelotitas, si tenemos, por ejemplo, podemos armar una vejiga y la podemos llenar de harina para que comiencen a aplastar
esa sensación chévere que tiene esa bolsa que tú llenas con harina. Si ya tienes un niño de 1 año, definitivamente estimularlo con la pelota, sentado en forma de, sentado con las piernas hacia adelante. Yo siempre digo sentado como, no sé, se puede decir que las piernas así como una cruz, y Cruzaditas. que lanzar la pelota, o sea, ponerte al frente de él y lanzar la pelota rodada, porque con eso estimulas la visión y estimulas la concentración. También, por ejemplo, no hay que estimular tanto que caminen, porque eso es un proceso de maduración a nivel cognitivo, otros patrones, ¿no? Pero sí tratar de trabajar en la concentración. Si estamos hablando de niños de 3 años, comenzar a trabajar en el tema de pasar por la lana, por ejemplo, las croquetas estas de cornflakes que son redondas, por ahí tú vas pasando la lana y vas pasando esos pequeños círculos, o pasar ese fideo que es como en forma de un codo y le vas pasando la lana con ese fideo de codo, y todo eso va a fomentar la motricidad fina, pero también trabaja mucho la concentración, porque ese es el talón de Aquiles del síndrome de Down. Trabajar muchísimo en el tema de la concentración. Yo hasta ahora lo practico con mi hijo está comiendo, y de repente se distrae, suelta la cuchara, está viendo una cosa, está viendo otra, y son cosas que le van a servir para largo en su vida. Entonces el tema de la concentración es muy importante. Es muy importante. Hemos hablado de niños desde que nacen a los 3 años. ¿Qué pasa con un niño que ya ha venido con una rutina de ir a la escuela, llegar a casa y luego que de ahí vaya al parque y el parque no está, ya no se puede salir y estás como en casa limitado, ¿no? Ahí, ¿qué otras actividades pudieran aplicar los papitos para tratar de recrear lo que hacían antes estando en su hogar? Bueno, en realidad ahí lo que tienen que hacer es básicamente, primero, que es importantísimo hacerles entender que algo ha pasado ahí, o sea, algo está pasando. Está pasando que tenemos un confinamiento, tenemos una cuarentena, que no solamente son vacaciones. Yo discrepo mucho con esto de que no, a los niños hay que marcarles que como que si están en la escuela, o sea, que se levanten temprano, no. O sea, hay que dejar que pase todo este proceso que nosotros hemos pasado, de levantarnos tarde, de quedarnos hasta tarde despiertos viendo una película, o sea, que se entienda que hay un tiempo en casa, ¿no? Luego de esto, sentarnos a conversar con ellos, si estoy hablando de los más grandes, sentarnos a conversar con ellos y decirles y explicarles que en vista de que no se van a reanudar las clases rápido, en vista de que no vamos a poder ir a un parque rápido, hay que comenzar a hacer actividades en casa, ¿no? De repente no les digo, porque es imposible hacerlo, de que te sientes 5 o 6 horas con tu hijo a trabajar como que si fuera a la escuela, porque no lo vamos a hacer. Y es importantísimo poder explicarles y sentarnos así sea media hora con ellos, a trabajar con los animales, los sonidos de los animales, los nombres de los animales, empezar una semana con animales, otra semana con frutas, otra semana con utensilios de la cocina, otra semana con las cosas del baño, jabón, champú, aseo personal. O sea, vas haciendo una cadena de historias para que puedas seguir trabajando el lenguaje, el entendimiento y la concentración, que son cosas que le van a servir no solamente en la escuela, sino para toda la vida. Entonces yo creo que dedicarnos un tiempo de media hora, 40 minutos, yo lo hago, no lo hago, y soy muy honesta, no lo hago todos los días, porque también tengo mis ocupaciones y también tengo que ir viendo qué ideas saco para poder salir adelante con mis hijos, ¿no? Para poder buscar recursos económicos. Entonces no es que paso todo el tiempo del mundo sentada con mis hijos enseñándoles a hablar y a comunicarse. No, eso es una mentira, que nadie lo va a hacer en esta cuarentena, pero sí trato de que el tiempo que yo tengo para mi hijo se lo dedico a mi hijo, el tiempo que tengo para mi hija se lo dedico a mi hijo, y el tiempo que tengo para ambos se lo dedico a ambos, porque esto es importante cuando tú eres madre de 2 niños o de 3 o de 4. El tiempo de calidad de cada uno tiene que respetarse. Si tú tienes 5 o 6 hijos, ese no es el problema de tus hijos, es tu problema como padre, que decidiste tener una cantidad excesiva de hijos sin contar que tenías que darle tiempo de calidad. Y cuando tienes un hijo con necesidades especiales, tienes que volcarte un poco con ese hijo, ¿no? Entonces yo tengo una hija de 1 año y medio a la que sí le dedico tiempo, pero ahora que está chiquita trato de volcarme un poquito más a Samuel, porque me da ese espacio. Ya cuando salga de 2 años, 2 años y medio, 3 años, seguramente va a haber mucha más demanda. Pero eso sí es importante para las madres que tienen
más hijos, o sea, que su hijo tiene síndrome de Down y tiene más hijos, es que no solo porque mi hijo tiene discapacidad voy a olvidarme del resto, no. Todos los hijos tienen un valor importante y a todos hay que dedicarles tiempo y amor. Muy bien, mi querida Liz, consejo para las mamitas en casa que de alguna manera ya no cuentan con el apoyo de la profesora que lo estimulaba, del centro que la guiaba, y que para las mamás que no tenemos niños con síndrome de Down o con autismo, tener hijos y en esta cuarentena trabajar, como dices tú, buscar otras alternativas y cambiarnos el chip de que ahora pues hay que definitivamente emprender o dicen que en crisis es cuando nacen las mejores ideas, de buscar en este camino estar. Cómo nosotras podemos también encontrar alternativas de no descuidarnos y que el caos no nos abarque a nuestros hijos y a nosotras también. Bueno, Katy, es importante entender que nosotras como mujeres no somos perfectas. El hecho de que seamos mamás no tenemos que ser un molde de perfección ante la sociedad. Y ese es un error terrible que hemos encasillado siempre a la mujer, que cuando es mamá se convierte en un ser supremo y perfecto, y no es así. Primero es importante que entiendan las mujeres que ven esta entrevista que nosotras tenemos que aprender a canalizar, que somos seres imperfectos, que estamos en una constante construcción de ser mejores, sí, porque somos el espejo y el reflejo que nuestros hijos ven para por ahí copiar patrones de ser alguien en la vida. Entonces, primero es abandonar. Yo siempre digo que uno tiene que abandonarse todos los días a solas, como mujer y como mamá, sobre todo cuando es sola, o sea, cuando no tienes una pareja, un esposo, hablemos de un esposo básicamente, porque puedes tener un novio que a la final está contigo, te apoya emocionalmente, pero ya la convivencia es un poco diferente. Pero sí abandonarte todos los días y decirte, bueno, yo hoy día hice bien esto, hice mal lo de acá, hice pésimo lo de acá. ¿Y por qué lo digo diariamente? Porque cuando pasamos muchos días, cuando pasa, por ejemplo, un mes, 3 meses, tú ya ni te acuerdas de lo que hiciste ese día y es más difícil enmendar esos pequeños errores que vas cometiendo día a día. En el tema de la crianza es muy difícil controlar nuestras emociones, no gritar, no querer castigarlos, porque es así, a mí me gusta hablar de forma muy criolla, castigarlos, no querer enloquecer, es muy difícil porque vuelvo y te repito, las madres no somos perfectas, tenemos una responsabilidad muy grande en nuestras manos que es criar, velar, educar y sobre todo velar por el cuidado integral y ahora sabiendo de que si yo descuido a mis hijos se pueden contagiar de un virus y que los pueden matar. O sea, es una responsabilidad titánica lo que tienes en tus manos. Y ese estrés emocional va a llegar a pasarte factura, va a llegar a lastimarte, va a llegar a entrar en depresión, vas a entrar en un montón de estados anímicos. Y que la gente va a tener que aprender a entender. Si tú vives con más personas en tu entorno, con mucha más razón tienes que abandonarte, porque está la tía, la abuelita, la prima. O sea, aquí todo el mundo tiene maestrías de crianza efectiva. Esto es así. O sea, la abuelita, la bisabuela y la tatarabuela tienen una maestría en crianza efectiva y siempre te van a corregir. Entonces tienes que tener una paciencia del tamaño del globo terráqueo para resistir, para aceptar esas recomendaciones y saber qué aplicas y qué no aplicas. Entonces sí hay que ser conscientes de eso. También hay mucha información en internet que nos va a permitir a lidiar y también a expresar nuestras emociones, a canalizar nuestras emociones. Por ahí es bueno de repente no pasar tanto tiempo en el teléfono, las que tienen esa oportunidad o las que no trabajan con redes sociales o con el celular, si se pueden abandonar 1 o 2 días sin celular, es una forma muy bonita de oxigenarte. En mi caso me gustaría hacerlo, pero ya sabes que nuestros trabajos de comunicación digital es un poco complicado, pero sin embargo siento que las que lo pueden hacer, leer. Me gustaría recomendarles a las mujeres que pueden o que tienen tiempo de leer la Biblia desde el libro de Génesis y terminárselo hasta el libro de Apocalipsis. Es sumamente interesante, es sumamente desestresante porque a través de la lectura como que te van entrando luces de qué cosas hacer y qué no. Así que esas son mis recomendaciones. Mi libro favorito es el Salmo porque es como que te da una enseñanza diaria, es como un consejo diario que definitivamente seas o no seas creyente, ¿no? Más allá
de si tu religión es ser católico, cristiano, evangélico, no creyente, en la Biblia hay muchas enseñanzas que se aplican en el día a día de nuestras vidas. Parecería mentira, pero sí, no todo es religión, sino también hay algunas enseñanzas importantes para nuestras vidas. Lizeth, me ha encantado tener esta conversación contigo en esta noche. Te mando un abrazo muy, muy grande. Te deseo mucha paz, mucho amor para ti, para tus hijos. Cuidado, sobre todo, el que continuemos en casa y el que encontremos alternativas para poder superar todo lo que estamos viviendo en estos días emocionalmente y también económicamente en las familias, y todas las bendiciones para ti. Gracias por tu tiempo y tus consejos. Muchísimas gracias, Katy, por la invitación, a todas las personas que ven esta entrevista. Tenemos la puerta abierta, por así decirlo. Estamos armando también la asociación Down Chone. Ya tenemos un grupo bastante interesante en Chone de personas con síndrome de Down. Así que las personas que quieran saber más de esta asociación que vamos a formar en Chone pueden escribir en la fanpage de Fundación Down Manabí para que tengan toda la información de los grupos que estamos armando en Chone también para ayudar a quienes más lo necesitan siempre. Un detalle espectacular la noticia que nos has dado en Chone, a la gente, estar atenta. Busquen por favor información en Facebook, en las redes sociales sobre la Fundación Down Manabí, porque pues en Chone también se está creando ahí un grupo interesante de grupo de trabajo para mamitas, para abuelitos, para personas que tengan familiares con síndrome de Down y que de alguna manera quieran una guía importantísima y un trabajo espectacular como que se ha venido haciendo ya acá en Puerto Viejo y en otras ciudades. Así es, Katy. La idea es podernos expandir en todos los cantones en Manabí. Estamos con Chone, estamos haciendo algo importante también en Manta y también lo vamos a hacer en Sucre y Pedernales. Bueno, mi querida Lisa, te estaremos entonces al tanto de lo que podamos ayudarte desde acá, desde Chone, y pues te envío un abrazo grande para ti y toda tu familia. Bendiciones y a quedarse en casa. Listo, gracias, Katy. Un beso, cuídate. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hemos conversado, amigos de Chone, en esta noche, en esta entrevista, hablamos en casa con Lizeth Veiga, presidente de la Fundación Down Manabí. Nos ha dado algunas recomendaciones de cómo poder sobrellevar en estos días la atención de nuestros hijos con esta discapacidad y darles algunas alternativas para que pudieran ponerlas en práctica y de esta manera no sea tan caótico el día a día. Podemos hacerlo, llenarnos de paciencia, llenarnos de amor y encontrar actividades que nos ayuden a sobresalir y a llevar de mejor manera la situación que estamos viviendo. Un abrazo para cada uno de ustedes en sus hogares. Gracias por darnos este tiempo, gracias por permitirnos estar con ustedes a través de estas pantallas. Será hasta una próxima entrevista. Yo soy Katy Vera.